Yo quiero compartir con ustedes rápidamente algo que es parte de una descripción de ese proyecto de estudios culturales que tenemos aquí en el seminario. Eso es escrito por nuestro primer profesor de misiones aquí en la escuela, y creo que resume muy bien la visión de estudios culturales aquí. Hoy en día es reconocido que la misión es policéntrica, es decir, que el futuro de la misión es de todas las personas a todos los lugares. Los estudios interculturales dan voz a los teólogos del mundo mayoritario y ayudan en la preparación de misioneros de todas partes a todas partes. El objetivo del proyecto de estudios interculturales es fomentar la reflexión e investigación misionológica y intercultural para proveer buenas bases bíblicas y teológicas para el involucramiento de estudiantes en la misión de Dios dentro y fuera del país y desarrollar herramientas para la contextualización intercultural del Evangelio. Es dentro de este marco que venimos este semestre, particularmente dialogando sobre misión juntos con nuestros hermanos y hermanos de pueblos indígenas de aquí en América Latina. Y entonces, en la misión de la iglesia, tenemos de formar hombres y mujeres comprometidos con Dios, la iglesia y la sociedad. Esa es una oportunidad que tenemos de reflexionar juntos con hermanos y hermanas de la iglesia, personas de nuestra sociedad que lastimosamente hay una historia de olvidar, perder a la mano, no escuchar sus voces, hacerlos callar, pero ahora podemos tener el privilegio de recibir reflexiones, escuchar las voces, ver esos los colores y diseños de la teología en estilo Aymara o Wima o en otras texturas de la teología. Entonces, es con esta visión, esta esperanza, esta expectativa que abrimos esta tarde también de recibir de esa reflexión teológica de nuestro hermano Juan Colori, quien forma parte del equipo de memoria indígena. Pues agradezco que es un privilegio para mí estar aquí en medio de ustedes, estoy muy gozosa. Este espacio prospera de joven de su tiempo, pero de su corazón, es un espíritu vivo para un pueblo. Porque es ahora aceptar en voz, dar voz a nuestros silenciados. No me dejo llevar esa tarea. Sin embargo, estoy aquí, en medio de ustedes. Mi nombre es Juana Luisa Montoya Quispe. Soy aymara, mujer, también evangélica. No soy lo suficientemente perfecta para el mundo porque estoy perfecta. Y no soy suficientemente perfecta para mi mundo porque la tengo raíces. Pero en medio de esa conciencia, es permitido que sigue existiendo posibilidad de espacio donde podamos seguir siendo llenados por la suficiencia del amor que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Me siento privilegiada en este momento. He estado tantas semanas compartiendo abundantemente y generosamente posible hasta el cansancio de mi pueblo, de mi comunidad. He sido prácticamente una mujer oral, moviéndose entre los libros, lengua y las calmas. Hoy, hermanos, también quiero que ustedes sepan que yo estoy siempre entre la ciudad y las tradiciones de los cultivos del Papa en el invierno. Que siempre tengo un mundo privado, un mundo único. En un mundo privado, ahí está mi comunidad,
castellano. Me ha escrito a ella porque se le ha impuesto de alguna manera me ha servido para significar en el mundo de Chihuahua. Muy hermoso. A diferencia de todas mis entrevistaciones son de una máquina. Con ella quiero finalizar una etapa de mi vida que es la de una mujer que ha ido detrás en pos del conocimiento occidental como si fuera la esperanza de mejorar el occidente directamente. Pero con eso que iniciar y a mí no. Nuevamente han notado las noticias de mi pueblo. Soy una mujer que tiene los espacios de sus tiempos en una huelga. El ejecutivo, el director, pero también soy una mujer que sabe leer finalmente el tiempo de los procesos. Así de ambigua es mi vida. Voy a ir al descubrimiento de mí misma, a reconocer que nuevamente en la crisis del mal. Porque estoy segura que Dios en el que veo se me haga gozoso y dichoso cuando me vea transparente como lo que soy, una mujer animada. Hoy me caen muchas de mis textos que es primordialmente esa condición narrativa de cómo es la característica de nuestras comunidades indígenas. Y quería compartírselos porque ese camino en el que hoy nos encontramos, en un extremo de Pacha. Si alguno de ustedes se ha preguntado qué es una Utipacha, la época seca. El leño del elevado tiempo seco, el viento lento del elevado de la sequía. Así es como se describen muchos de los espacios de mi pueblo y de mi comunidad. Desde esa época que nos encontramos ahora. Las montañas, sus profundidades, los silencios, sus protagonistas. Los inquietantes siglos desde la invasión pasando por la colonia y la república del territorio a lo largo de la Via Yala cruzan como siempre mi mente. Los argumentos, las voces de los inicios de la vida de estos panoramas sagrados como son nuestros territorios son una real revelación salvífica. La ausencia de los discursos evangelizadores que destruyen, humillan, destierran y desplazan han dejado sus huellas. Condenas históricas, desencuentros siniestros, una convivencia nefasta y secante entre las distintas concepciones de vida de sus protagonistas, una más hegemónica e individualista y las otras más colectivas y subordinadas. El discurso ideológico, teológico europeo de la evangelización, en cualquiera sea sus vertientes, no ha podido ni puede encarnarse aún, no en las comunidades indígenas. Las manifestaciones evangélicas presentes en tierras indígenas rescatan sus esencias particulares de sus relaciones vividas con toda la naturaleza, el firmamento, el ciclo de la vida, del cosmos, recreando su vigencia en territorio sagrado y capturando estratégicamente las formas de la vertiente tradicional de sus misiones evangelizadoras. Para seguir así de que a una vida, aun cuando a la luz de sus mentores serían casi abominables a los ojos de Dios. Más allá de una simple fusión mecánica, por decir así acerca del sincretismo, o superposición de creencias, o finalmente esto que llamamos sincretismo por todos tenido, cada una de las partes actúa en función de la vida, como valor supremo en su propio escenario, pero nunca libres de la sospecha. La concepción del mundo, el manejo espacial, los ascensos a la montaña, los rituales dedicados al territorio y los fenómenos naturales
más que es edificar tiempos profundamente sagrados y espirituales que reconstruyen un tiempo prodigioso cual espejo a través del que nosotros leemos e interpretamos nuestros textos primigenios, a saber, el territorio sagrado, el firmamento, los tejidos, el hacer de los hombres y las mujeres, el modo de ser Jesucristo en Ontaria y Mara. El Evangelio se hace presente siguiendo la huella de la creación de sus componentes. Una narración de origen, un relato de tiempos remotos, frases de sabiduría en la boca de las ancianas y ancianos, cantos que anuncian un tiempo mejor, el nacer de las generaciones, los tiempos nuevos, la espera de esos grandes días del Cachaú, el gran día, juntos en la lucha por la vida. Son tratamientos suficientes para nuestra gratitud y solidaridad con el hermano y la hermana en constante compartir los relatos de la vida. En este escenario, como se los describo, la sola escritura frente a la sola oralidad y la praxis de la armonía queda sin argumentos. El milagro de la presencia divina de Jesucristo al caminar es visible cuando la tierra fecunda abundantemente. Las enfermedades del cuerpo y del espíritu sanan o simplemente cuando estás listo para enfrentar la hora de la muerte en casa, que es el microcosmos que alberga la plenitud de la vida. Ahí, un hombre lleno de significado es Jesucristo, en este mundo todo conversa, en mi mundo, en este territorio. La raíz de Coyanyota refleja una maravillosa buena nueva. Coya, traducida, quiere decir medicina. Coyanyota, hijo que posee la medicina, es el nombre de Cristo. Entonces, Jesucristo como Coyanyota actúa de manera directa sobre nuestros cuerpos, logrando sanidad. A razón de la misma, Jesucristo es mi hermano. Jesucristo es el sabio curandero presente a la necesidad, cercano, toma las manos y es fraterno a la tierra, un yatil amigo, un sabedor amigo. Los hermanos y hermanas aymaras tenemos presente a Jesucristo, visto y presente en cada rincón de las pampas, montañas y laderas. Sentimos que comparte nuestra visión del mundo, nuestro padecimiento del cuerpo, nuestras tormentas del alma y de quién somos nosotros. Jesucristo aquí en mi mundo, aymara, está grabado en nuestro territorio, que provee hierbas, ungüentos a nuestra comunidad. Sin este divino entretejido se pierde el sentido de la vida, una vez que hemos conocido que su mano nos devuelve de las márgenes el olvido y la estigmatización. A saber, difícilmente se puede sentir el sufrimiento humano a la distancia. Solo alguien que se hace parte de este mundo, como es Jesucristo, puede con las manos devolvernos la vida. Fuera de él no tendrá eficacia. Y los rituales son el apoyo a ese poder. Pero somos y son rechazados y sometidos por los portadores de la única verdad. El Jesucristo aymara en él está en este nuestro territorio, no en el cielo. La relación con Dios está en la comunidad, en lo colectivo, no en la singularidad de lo privado. Porque la verdad no se nos revela, no a través de un libro sagrado, sino a través de la sabiduría de nuestros ancianos, ancianas, nuestras montañas, en las que se escribe y en las que se revela el Creador de manera continua. La manera como se condensa la vida de la comunidad y sus predicamentos, se expresa en la sabiduría que permanece en la boca de los ancianos y ancianas. La sabiduría de los años esperados en la vejez se lo espera no solo del jacto, es decir, del ser humano, sino de nuestros actos o montañas ancestros, apostados por milenios en nuestro territorio. Si se estima de ellos, de estas nuestras montañas, que son nuestros centinelas, criadores y protectores de la existencia. Esta perdurable sabiduría, lejos del estigma pagano e idólatra que le atribuye la doctrina y el dogma del cristianismo occidental, nos presenta con dignidad un pueblo aymara preparándose para recibir la medicina continua y reconfortante de la sanadora enseñanza de Jesús desde el territorio. Medicina
regeneradora de la vida en abundancia, quien hoy por su gracia nos devuelve a los pueblos aymaras y a las comunidades indígenas la dignidad que creencias hechas por humanos nos arrebatan por hacernos parte de un reino amigo y más fraterno aún. Así, esta espiritualidad sagrada es la que obra como cristal protector en nuestro territorio. Es a partir de esto sagrado que se entiende y vive la realidad. Aquí estamos en este territorio inmerso, la mujer y el hombre indígena, y el territorio entrelazados y articulados. Es a través de este cristal sagrado donde tenemos la visión consagrada e bendecida de la comunidad como cosmos. La prioridad será siempre el bien común, el bien de los hermanos y las hermanas. Sí, vestimos oscuro, podemos ser oscuros también de la vida, podemos ser algo desconfiados, pero es solo parte de la sabiduría primordial de la resistencia de mi pueblo, la historia que deja sus heridas en nosotros, la caminata pesada del constante reencuentro con nosotros mismos, pero aún así, aquí, en el mundo, resplandece lejos de las connotaciones pecaminosas. Del pueblo aymara se hace abstinencia por la responsabilidad que se tiene de proteger la comunidad, no solo por el hecho de frenar los deseos de la carne y su inclinación al pecado. La carne como territorio del pecado, el espacio sagrado que habitamos como territorio del pecado, esta patente mirada es imposible ver algo digno de mi pueblo a los ojos de Dios. Desde la perspectiva del cristianismo es casi imposible tratar o imaginar el pecado en otros términos en relación a nuestros pueblos. La totalidad de la espiritualidad de este nuestro mundo es condenada a ser percibida siempre como igual o equivalente a impuro, sucio, sin virtudes ni belleza, lo más oscuro en el mundo de las generalizaciones. La salvación traída por la conquista no tuvo tolerancia a las comunidades espiritualidades que aún son vigentes. Para la mirada de los conquistadores y así como para las misiones recientes, era preciso salvar las almas perdidas de su ignorancia y su adoración al diablo. Había que tomar la voluntad de cada individuo y convertirlo, imponer sobre él una nueva forma de admitir culpas, tanto que para dar cuentas tuviera que evadir su propio mundo, reducir sus deberes con la comunidad, porque se le ha enseñado que su forma de vida, la sabiduría de su pueblo, sus tradiciones son artimañas del maligno a la vez tuvo a cargo. La invasión y conquista de la Via Yala o este territorio sagrado, así como la reforma protestante, fueron contemporáneas en sus eventos. Sin embargo, la presencia tardía del protestantismo en nuestros territorios no la hace menos cruel, soberbia ni prepotente. El mismo imaginario que acompañó a los misioneros del siglo XVI se apuesta y fija segura sobre la presencia misionera de hoy. Si siglos antes plantar una cruz y rezar una misa era parte del ritual de toma de posesión, hoy por hoy llevar la noticia del Evangelio consiste también en un acto de toma de posesión de los cuerpos y las vidas de los evangelizados. Cualquier iniciativa del evangelizado en estas circunstancias debe pasar por la aprobación de la Iglesia oficial, cualquiera sea esta. Lo que resulta peligroso para la Iglesia oficial lo tiene que ser también para el evangelizado. Cualquiera fueran las justificaciones teológicas de las invasiones de uno y otro lado, eran los tesoros terrenales los que guiaban sus objetivos, lejos de sus contemplaciones teológicas o filosóficas. Soltaron entonces al aire los nuevos dioses del mundo occidental y del mundo, el dinero, el poder, los brillantes y la fama. ¿Por qué en este tiempo? Porque las reformas y sus reformas y ajustes de compatibilidad no son relevantes en las comunidades aymaras e indígenas, sino responden al tiempo con un matiz funcional, ético, operativo y solvencia espiritual al presente. A 500 años, la modernidad al que Martín Lutero aportó sustancialmente no ha logrado consumir los sistemas tradicionales que aportan la vida. No ha podido evacuar las creencias primordiales,
las que al parecer continúan expresándose de forma dispersa e invisible a través de la multiplicidad de significaciones que los varones y mujeres aymaras, quechuas, guaranos, ayoreos, wiwas, cogis elaboran cada vez más de manera independiente del control de las instituciones religiosas, ya sean estas históricas o de reciente emergencia. Aparentemente no es que el protestantismo en el mundo indígena le haya faltado eficacia política y religiosa, porque ellos se impusieron tal cual lo hicieron en los territorios de su origen europeo. Lo que al parecer les faltó fue una porción de la sabiduría de nuestras comunidades indígenas que componen la humildad, la solidaridad, la consecuencia con los nuevos espacios en los que sabiamente la lectura social nos interpela por justicia, esperanza, para aquellos rechazados y considerados indignos a la mirada inquisidora de los agentes de la teología docente. Comunidades, años, técnicas, tienen el apoyo y el pensamiento en el todo. ¿Qué es la comunidad? Ahí la comunidad, ahí donde pervive siempre la vida y hace presencia a Dios en esos parajes que una vez fueron espacios de libertad en las alianzas por la vida. Hoy muchos permanecen en silencio a la mirada inquisidora occidental y otras más perviven clandestinas en los espacios urbanos. Pero ahí está Dios, tan longevo como la misma emergencia de la vida de todo. Vivo y vigente en la vida de los pueblos, contando y sentido en la danza está Dios. Se difunde en el testimonio, presente en sus luchas, sus sueños, en los anhelos de tiempos mejores. Estos son los mundos ignorados. Este es el mundo que resiste. Este es el mundo que vivió y vive menospreciado por todos los sistemas de gobiernos, de creencias y conocimientos inscritos desde las más antiguas hasta las más contemporáneas. Estas son las imágenes de mi pueblo y de las comunidades, imágenes de Dios negados y que sirven a la vez de justificación como el amor de las misiones y de las iglesias. Que los indígenas necesitan ser salvados de su opresión, exclusión, marginación y pobreza, suena una ironía. Cuando han sido evangelizados bajo parámetros de subyugación, dominio, abuso y presión. Desde el momento en que el cristianismo se ha presentado como absoluto, puro y sin mancha, acompañado de un laberinto de condiciones políticas, económicas y sociales injustas. Nuestras comunidades de creyentes son marginales, acostadas en áreas de exclusión, arrinconados de los legados de sus antepasados, porque existe un modo de vida unilineal y absorbente que se siente el centro de todo, llámese posmodernidad o contemporáneo. Este modo de existencia acapara los mejores territorios, los pensamientos, los sentimientos y pretende el corazón y la sumisión de los ya silenciados. Para algunos hermanos y algunos hermanos resulta fácil en este contexto asumirse como nuevo en Cristo, abandonando la comunidad y dejando atrás todos los lazos que le vinculan a ella, como parte de lo que ha entendido es la salvación cristiana. Se otra diferente. Han recibido como mensaje que la salvación es escapar de su realidad y no ser parte de ella. Cuando se le pide transformar su corazón por Jesucristo, el hermano o la hermana ve la propuesta como algo más que un cambio de actitudes o comportamientos pecaminosos. Para mis hermanos y hermanas implica transformar el todo del corazón de la Chuy, que es el centro vital de la vida aymara, de la vida indígena. Un corazón aymara, un corazón indígena contiene el conocimiento, la sabiduría de nuestro mundo ancestral, las manifestaciones máximas de la vida en común que se traducen en valores, ética y modos de ser de la vida. Por eso, un recién convertido se siente solo y se recluye en su nueva comunidad abandonando la suya, porque le han pedido cambiar el corazón y han pedido cambiar el todo. Donde se encuentra tu riqueza, ahí se encuentra tu corazón, se dice en la sabiduría aymara. Tras siglos de descalificación y estigmatización continua por parte de los evangelizadores,
Existen muchas vidas que se hacen clandestinas por hoy y desoladas entre las paredes de los templos de las denominaciones de la teología cristiana y la misma teología como ciencia. El cristianismo agenciado en esas circunstancias doblega el corazón y reafirma una vez más lo que le han recordado por siglos a nuestras comunidades indígenas: su ignorancia o poca inteligencia. Se la repiten de tantas maneras y con tanta sutileza que los sencillos corazones lo han interiorizado, y su respuesta es recluirse y esperar las órdenes de un centro neural sin la posibilidad de pensarse en ella, porque existe una verdad absoluta donde las interpretaciones de las Sagradas Escrituras son dadas por los que ostentan el poder de la lectura, la jerarquía y la academia, subestimando la lectura del pueblo, las comunidades, los pueblos, las comunidades indígenas. La lectura de la Biblia y las interpretaciones elaboradas se han usado y se usan para legitimar acciones e intereses, sobre todo aquellas que colaboran y justifican la idolatría y el paganismo de las comunidades, para así silenciarlas y dejarlas sin argumento. Se desconfía de los métodos poco ortodoxos de los miembros y la mirada de la gente pastoral concluirá que no están preparados y que necesitan ser capacitados de una manera más correcta. Lo cierto es que los grados de descalificación dominan el continuo flujo de los textos evangélicos que hablan a nuestros pueblos de su realidad, o nuestras realidades siendo ser parte de los textos evangélicos. En nuestras comunidades se siguen elaborando e ingresando en la realidad de las reciprocidades, de las textualidades, alimentándose de manera mutua, de manera ilegal ante las oficialidades. Necesitamos la reconstrucción de nuestra identidad como comunidades indígenas. Necesitamos esa reconstrucción de nuestra identidad que permita la renovación de la conciencia en medio del deterioro económico, político, cultural y espiritual de nuestras comunidades. A partir del abrazo sincero a nuestras identidades, reconquistamos nuestros territorios y su sabiduría, la riqueza de sus comunidades en términos de lengua, pensamiento y sentimiento por el útero comunitario. Esperanzados estamos en que al ser renovados en ella, el Evangelio seguirá percibiendo y sintiendo como agua fresca que sacia amigablemente, que es parte de la protección indígena del Evangelio. Esto no trata de una simple traducción a la lengua del anuncio de las buenas nuevas desde la perspectiva occidental, no. Aquí existe una denuncia del quehacer de la iglesia local como contrario a la evangelización. Denuncia que atisba y escudriña la inclinación y pensamiento de la iglesia actual, como muy interesada en las almas de mis hermanos y hermanas indígenas, pero que a la vez se pone al margen o desaparece del escenario cuando de la colectiva lucha de estos pueblos en pos de la salvación de las opresiones de los sistemas imperiales se trata. Es un llamado humilde a la reformulación de la cultura y la religión cristiana, de nuestras distintas denominaciones en el contexto de las opresiones contemporáneas y sus compromisos con la justicia. Las comunidades indígenas siempre han mantenido apertura y predisposición para tener lo mejor de la tradición de enseñanza cristiana. Han dialogado permanentemente con los textos, han encontrado respuestas en él, aún en medio de la crisis han podido distinguir el tesoro en la oscuridad. En la intimidad de su corazón y en el de sus comunidades, todo bajo el control avasallador de las interpretaciones occidentales que rehuyen nuestras realidades, pero insisten en darnos las respuestas elaboradas desde sus propias realidades en nombre de la Biblia. El drama es complejo. Las lecturas fundamentalistas se caen. Aquí laboran contra la fe de mis hermanos y hermanas y su mundo sagrado de la fe con tanta facilidad que han logrado que mis hermanos y hermanas, en su mayoría, renieguen de sus raíces y se sientan más cómodos fuera de él. Su mundo ha dejado de ser su mundo de realización. Es en este largo y aletargado preámbulo de la Autipacha en el que permanecemos hoy, por hoy. Autipacha hace referencia a la época seca
También advierte del tiempo y el espacio seco de larga duración o la sequía prolongada. En esta altipacha los panoramas son de angustia, abandono, destierro, melancolía y lloranza. Pero a la vez, en la profundidad de este altipacha, en la tierra, territorio sagrado, vienen gestándose los nutrientes que van preparando la tierra. Van encauzándose lentamente por debajo las vertientes que no se agotarán. La altipacha sabiamente espera por un tiempo nuevo en el cual sus caudales puedan llenarse y las planicies y las montañas deben crecer. Como habitante de este altipacha del tiempo seco, y en la que moran mis antepasados y con la mirada puesta en la vida en plenitud o su mapamaya, pongo en marcha aquí una jacana. Palabra animal cuya polisemia aporta esperanza. Jacana es la matriz, jacana es el útero, jacana es la placenta, jacana es el órgano de la gestación, jacana también es sanar la herida, jacana también es cicatrizar, jacana también es el vivir con todo y sus puntos críticos. La jacana o matriz ancestral, como fuente y reafirmación del universo simbólico y mítico de las creaciones y el pensamiento de los pueblos aymaras y indígenas, bebe de la vertiente o el flujo que emerge de las profundidades de la tierra, cual cordón umbilical que sostiene la vida. Todos hemos nacido y tenemos nuestra placenta. Como miembros de una comunidad indígena, nuestras placentas en las profundidades del territorio sagrado. Se tiene la esperanza de que esta placenta en sus profundidades nos recuerde de dónde somos mientras abrazamos y escuchamos la sabiduría de nuestras abuelas y abuelos. Si hemos perdido la capacidad de escuchar y sentir, hemos olvidado la jacana, la matriz ancestral, el útero ancestral. Lejos de ella hemos perdido el camino de nuestros ancestros, hemos perdido la ruta de nuestros compromisos, hemos menospreciado los valores del servicio al pueblo y vamos vertiginosamente en un sendero solitario. En todas estas relaciones dispares, llenas de subordinación, dominación, destrucción y enajenación en la que ha transcurrido la vida de las comunidades indígenas, es urgente que el cristianismo en sus ramas católicas o protestantes devuelvan las almas a sus comunidades, a sus jacanas, a sus úteros sagrados, a su universo simbólico del que han sido desprendidos abruptamente. El Evangelio en términos de buenas noticias debe devolver a los creyentes indígenas, a los referentes de su matriz cultural, de su placenta inicial y primigenia. Es necesario restituirlos a la placenta, estimando que los mismos, nutriéndose de su mundo matriz, reconociéndose en él con la claridad y conciencia de su valor inmanente, dado a cada pueblo en sabiduría, conocimiento, discernimiento, puedan de manera transparente y segura y honesta ver los ojos al Creador de la vida, como Aymara, como Quechua, como Wima, como Wayuu, Guaraní, Chipingo, Kogi, Ifu, Yucua, reconociendo la maravillosa revelación permanente de Dios en sus culturas. En esa matriz, en ese útero, en esa placenta sagrada, ahí mismo se cauterizan las heridas dejadas en la historia de sangre, muerte y menosprecio de nuestros antepasados. Ahí mismo todas las llagas y lesiones cicatrizan al calor del fuego de la casa sagrada que se levanta de la tierra. Ahí todas las ofensas cierran al ayuno de la creación de la madre tierra y sanan al ver las primeras lluvias caer después de que ha caído también este prolongado altipacha. El recuerdo de los orígenes tiene mucha fuerza dentro de esta matriz. Dentro de ellas se dirimen los predicamentos sociales y espirituales, en las que existe discernimiento y voz profética, memoria histórica, la distinción entre lo que es justo y verdadero, de manera crítica y auténtica vitalidad, para reelaborar un yo soy esto, un indígena evangélico cristiano.
Aquí nuestros nuevos textos a leer se entienden a través de esta nuestra matriz protectora y al interior de sus propias interpretaciones. En esta comunidad del Evangelio de Buena Nueva, en el que se restituye al indígena en su comunidad madre, nadie destruye a nadie, todos se enriquecen en el establecimiento del reino de Dios. Esta restitución del creyente a la matriz ancestral es de un potencial inagotable, porque posee un carácter contestatario, pero su confianza está en la pronta llegada de un tiempo nuevo, en el que todos adquirimos una ciudadanía plena y disfrutamos una hermandad solidaria entre todos. Esta narrativa histórica posiblemente sea muy particular, muy especial, y posiblemente suene muy lejano a las realidades de cada uno de ustedes. Pero estoy segura que considerar ayudaría a que las prácticas misioneras o pastorales lleguen a ser con el tiempo más genuinas, respetuosas en cualquier rincón del mundo. Pero bien sabido es que la concepción hegemónica de una teología occidental yace en la capacidad de ejercer también violencia y disponer de la vida de otros con legitimidad, vale decir, concentrar las almas como propiedad privada, incluso en medio de nuestras aulas. Bajo la sombra de esta lógica y epistemología parece moverse la dinámica de la elaboración del conocimiento y la de nuestras comunidades indígenas ahora, todos cautivos y cautivas en esta historia unilineal de la que poco a poco se devela la poca asertividad de sus postulados llenos de autosuficiencia y de arrogancia. Aquí unas palabras para los hermanos de mis comunidades indígenas. Para mis hermanos y hermanas de las comunidades de estos territorios sagrados, un retorno a la jacaña de los conocimientos, de los saberes ancestrales como alternativa, mucho más allá de la lógica del conocimiento occidental, que esa es una compleja tarea que implica reconocimiento y sustancial interés de incorporarlo en niveles que coadyuven a la construcción de un discurso bajo nuestros propios términos de una manera autónoma en el quehacer teológico. Para esto, mis hermanos y hermanas de comunidades indígenas, será necesario infringir y descomponer los esquemas finitos naturalizados de la existencia de nuestro ser colonizado, que como indígenas nos impiden realizar el relato de nuestro propio mundo, reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestros registros impregnados en nuestros tejidos, nuestras alfarerías, el territorio mismo, nuestra sabiduría, el conocimiento de los pueblos. En tanto todo esto transcurre y pasa, hermanos de las comunidades indígenas, si no le prestamos importancia debida a su tiempo, será más probable que el mundo externo a nuestras comunidades se queden con las versiones idílicas y regionales del mundo indígena en las paredes de los museos, donde el silencio, la omisión, la ocultación es total y absoluta. Tatito kaphatpan tawi, tatito kaphatpan, tuimanan sa aragistu, tuimanan sa kalitareastu. A estas palabras que cierran mi último vínculo con la lectura lineal para yo también ir detrás esta matriz y placenta. Una vez más agradezco su atención a estas paradas y estoy con el corazón más dispuesto a responder sus dudas y sus consultas. Pero esta es una manera también, este espacio, de llorar por los que lloran, de sufrir por los que sufren y de alguna manera entrenarlos como hermanos en la fe, en la clave profética de la denuncia, pero también el anuncio de la buena noticia. Ahí estoy, hermanos, reconstituyéndome nuevamente a mi jacaña, a mi útero ancestral, a mi placenta, del cual sé que en el cual sé que tengo que reconocerme y que cada día me llama a ese espacio. Les agradezco mucho la atención y atenta a cualquiera de sus aportes
que van a enriquecer mi caminar en este proceso, mis amados hermanos.